Al ser mujeres nos enfrentamos a grandes obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las barreras estructurales discriminatorias, los estereotipos, la violencia política en contra de nosotras, y así un gran listado de obstáculos, pero algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, pero no obstante hay que seguir trabajando para lograr la igualdad en todas las personas. Bienvenidas a todas las personas aquí presentes. Yo soy Tania Celis y estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí arriba junto con estas grandes mujeres que nos han abierto puertas para que más mujeres podamos entrar. Estas mujeres son históricas, rompiendo barreras y esos techos de cristal que siempre nos dijeron que nunca íbamos a alcanzar. Y véanos ahora en un foro de mujeres diversas dentro de la política. También muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes en este foro de mujeres diversas dentro de la política, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias a todas las representaciones estudiantiles, Hecho en Derecho, Criminología es, Somos Históricos, Creación, Incide y Conciencia. También a nuestro representante general, Ramsés Capilla. Y un agradecimiento especial para todas las mujeres diversas que nos acompañan aquí en este foro. Gracias a Aridaí, a Yareli, a Yaret y a todas las mujeres. En verdad es una gran lista de mujeres diversas aquí presentes que sin ustedes este foro no se hubiera hecho. Ok, Cada ponente tendrá un aproximado de 5 a 7 minutos de participación para compartirnos su experiencia y perspectiva. Para mí es un placer presentarles a las personas que están aquí arriba conmigo. La verdad, a las que conozco son personas que me han tocado el corazón. Comienzo con Ivonne. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el primer Parlamento LGBT y su historia en verdad es una historia que llega a tocar los corazones de las personas que la escuchamos. Perdón. Ivonne Viravalle es una mujer abiertamente trans, originaria del Salto, Jalisco. Fue la primera mujer trans en pertenecer al gobierno de Tlaquepaque y secretaria de Educación Jalisco, así como el gobierno municipal del Salto. Estudió administración en la Universidad de Guadalajara, así como un diplomado en políticas públicas, con perspectiva de género y técnica en seguridad industrial. Actualmente es titular de la Jefatura de Inclusión y Diversidad del gobierno del municipio del Salto. Les pido un gran aplauso. También se encuentra con nosotros Rebeca Franco, abogada por la Universidad de Guadalajara, profesora, tutora de especialidades y jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el Centro Universitario de Los Altos, feminista y activista por los derechos de las mujeres y la población LGBT+, de tiempo completo en su comunidad Tepatitlán, en Morelos. En su faceta como defensora de los derechos humanos, destaca su intensa labor desde el año 2021 con la creación de la colectiva ciudadana Mujeres, Resistencia y Democracia. Les pido un gran aplauso para Rebeca. También se encuentra con nosotros Mako Zazueta, fundadora, consejera política y coordinadora operativa de Futuro desde su creación en el 2019. Fue candidata a la Diputación Local del Distrito 13 en el proceso electoral pasado. A lo largo de su carrera, además de ser parte clave de la estrategia y acción de cada paso político del partido, se ha desempeñado en procesos de construcción comunitaria a través del arte y la música en distintas comunidades. Un aplauso. También está Daniela Hernández, abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Fue la primera mujer presidenta en su preparatoria, siendo activa
en la política estudiantil, activista en los derechos de las mujeres y en la población LGBT+, siendo presidenta de la Organización de Jóvenes Contigo, participante del colectivo Paritaristas y de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, teniendo un gran currículum profesional donde destaca su candidatura a diputada local del Distrito 8, siendo la mejor votada del partido en la zona metropolitana. Un gran aplauso. Y por último, no menos importante, Valeria Díaz, presidenta de la División de Históricos, mujer sáfica y persona que le apasiona hacer política, buscadora de la congruencia, la justicia y la sinceridad. Lo que bien podría ser una utopía, lo ha llevado a ser parte de su activo en su entorno desde el bachillerato. Del 2020 hasta ahorita ha ocupado los cargos de consejera universitaria de Educación Media Superior, organizadora de la primera marcha del Pride en Arandas, Jalisco durante el 2021, organizadora de conferencias y currículos terapéuticos en la Semana de la Mujer 2022, vicepresidenta ejecutiva de la licenciatura en Historia en el 2022 y actualmente presidenta de la División de Estudios Históricos y Humanos del 2022 al 2023. Bueno, igual el currículum de estas mujeres es más grande que esto. Son mujeres que, pues como lo dije, he tenido la oportunidad de estar con ellas y compartir un espacio, con Ivonne en el primer parlamento, con Rebeca, con Mako en las redes sociales, yo siguiéndola, con Daniela teniendo grandes debates, y pues con Valeria compartiendo espacios políticos aquí en la universidad. Como lo dije, la dinámica va a ser una pregunta detonadora, la cual tendrán de 5 a 7 minutos para responder. Comenzaríamos con Ivonne Veravalle y la pregunta es: ¿cómo fue que llegaste a la política y cómo ha sido tu desarrollo, vivencia y obstáculos dentro de la misma? Listo, ¿ya verdad? Ok. Bueno, buen día a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Agradecerte, Tania, por la invitación, agradecer a la universidad. Estoy muy contenta. Es la primera vez que estoy en un evento de Universidad de Guadalajara y me pone pues muy emocionada, también muy comprometida por la causa que estoy representando, que son las mujeres trans, que como bien sabemos somos el sector más vulnerado y el más golpeado de todas las letras LGBTIQ+, ¿no? No hay una letra más violentada ni una letra más minorizada como las mujeres trans. Mi caso, yo no fui el típico caso de, yo voy a estudiar porque quiero ser política, yo voy a estudiar porque quiero ser candidata de algo. No, a mí la vida que me tocó como mujer trans me llevó a ser activista, porque si no era activista me mataban o me moría. O era activista por defender mi vida o simplemente no tenía otro camino. Entonces, yo estudié y trabajé durante 4 años en una empresa en la cual un día cuando estaba esperando yo mi transporte para ir a trabajar, fui agredida a pedradas desde un camión que iban puros hombres, lo cual me causó una hospitalización. Esa hospitalización pues me causó fuertes problemas emocionales, me sentía triste, deprimida. Y un día escuchando la radio salió un abogado que él decía que se dedicaba a proteger todas las personas que habían sido víctimas de violencias, y que él no tenía prejuicios ni tabús, que él defendía sin ninguna limitante en este tipo. Entonces decidí anotar su número, lo contacté y resulta que esta persona, con el paso de los meses, es elegido para ser director de gobierno de Tlaquepaque en informática. Yo para eso ya tenía 4 años de experiencia trabajando en una empresa electrónica en los sistemas informáticos. Entonces él conoció mi historia, conoció la lucha que yo llevaba y me invita a trabajar con él a Tlaquepaque, pero no a trabajar como política ni a trabajar por los derechos de la diversidad como tal, no, a ser técnica especializada en soporte técnico, trabajo rudo, pesado, y yo con toda la dignidad, orgullosa, me fui del salto después de esa agresión, asumí esa responsabilidad y me fui a vivir sola por primera vez a mis 21 años. Renté una casita en Tlaquepaque, me fui para allá. Conforme empecé a ver las redes sociales,
empezaron a etiquetarme personas de partidos políticos pues que no habían ganado, diciendo que cómo podían tener personas como yo, que Tlaquepaque era un pueblo típico, que los valores dónde estaban, que la alcaldesa era X, Y, palabras que no quiero mencionar porque son muy despectivas y no vale la pena repetir, pero yo tengo un carácter, a veces tenía un carácter muy explosivo, ya lo he trabajado para calmarlo, pero en ese entonces exploté, ¿no? Entonces defendí a la presidenta en redes y les dije que pues que critiquen su trabajo, critiquen su desempeño, pero que su imagen, su género, si se ha hecho o no se ha hecho cirugías, que eso no es tema, y pues me empezaron a atacar mucho más, ¿no? Entonces un día la presidenta pues dijo, ¿quién es esta niña que se está metiendo con estos poderosos a defenderme en redes? Y me mandó a hablar a su oficina y pues me conoció. Y de ahí me dijo, te quiero invitar a que participes conmigo en las colonias cuando tengas chance por las tardes, cuando tengas chance pues vamos a algún evento. Y lo empecé a hacer, empecé a ir con ella. Cuando se abre la Secretaría de Diversidad Sexual en el partido que gobernaba Tlaquepaque, que sigue gobernando, me invitan a ser secretaria de diversidad en ese partido, a lo cual yo sin saber qué onda, pero con toda la convicción de que tenía que defender mis derechos y que tenía que visibilizar el problema, acepté. Entonces, durante 3 años intercalé mi trabajo como técnica en seguridad industrial en el área de informática, y por las tardes me iba al partido a hacer mis labores en el activismo en todas las más de 100 colonias que tiene Tlaquepaque, ¿no? Entonces, así estuve 3 años. Cuando pasan los 3 años y ganan en 2018 el gobernador, me hablan de Secretaría de Educación Jalisco y me invitan a ser parte de la Secretaría de Educación Jalisco, pero ahora ya coordinando el programa Recrea. Entonces yo fui coordinadora del programa Recrea, toda la plataforma de Recrea, las tareas, sus correos electrónicos, todo lo que para que estuviera funcionando, yo era la encargada de darle soporte y asistencia a los 125 municipios del estado. De ahí, pues me fui a vivir a Zapopan, estuve allá viviendo también 3, 4 años sola. Sin embargo, comencé a tener depresión, porque para mí estar sola y estar sin mi familia, estar sin mis amigos fue muy difícil. Y quieran que no, en el trabajo pues sí seguían habiendo comentarios sobre mi imagen, sobre que había, ya llegó una persona así, y para donde caminara era como que las vistas en automático, me sentía como un pececito en un océano de otros peces que no eran iguales a mí. Entonces yo me sentía como que ¿qué hago aquí? Llegué a dudar de mí, llegué a dudar de mi capacidad, pero pasaron otros 3 años y cuando vuelven a hacer elecciones me vuelven a llamar, pero ahora me vuelven a hablar del municipio del que me fui, del Salto, en el que me fui sin nada, me fui sin dinero, me fui con una venda en la cabeza, recuerdo, con unas gasas, con 2 puntos de sutura, y me fui, pedí dinero prestado para pagar mi primer mes de renta en el Tlaquepaque. Entonces, después de 6 años, regresar al municipio del que me fui, pero regresar ahora como jefa de la nueva jefatura de inclusión y diversidad, la primera en el Salto en la historia, pues para mí fue un aliciente de que las cosas se pueden lograr, de que va a doler y de que la evolución duele, nada llega de un día para otro. Entonces, yo no fui, como les comento, la típica política de que estudié para eso. La vida me hizo servidora pública, la vida me hizo activista, hoy política, y la vida seguramente me llevará por caminos, espero que sigan habiendo batallas, porque si caemos en la comodidad en la que ya estoy en zona de confort, ya no tendría caso. Hay que seguir luchando, hay que seguir rompiendo techos de cristal, hay que seguir siendo contestatarias y contestatarios. Quiero cerrar con una frase que dice el dicho: que qué violenta la tranquilidad con la que los empachados dicen que tenemos que agradecer sus migajas. No, no tenemos que agradecer sus migajas. Tenemos derecho a libres igualdades, tenemos derecho a libres condiciones laborales, sociales, de salud, y no nos están haciendo ningún favor. Simplemente estamos recuperando algo de lo que durante tantos años nos robaron a la mala. Es momento y nunca más volveremos a estar calladas. Llegamos para quedarnos. Muchas gracias.
Ivonne, muchísimas gracias. Yo cada que escucho tu historia, realmente pones a reflexionar a las personas y pones de que es un claro ejemplo que las mujeres estamos aquí y que vamos a estar para que nunca se nos quite en esos lugares. También es un claro ejemplo de que no deberíamos dejarnos de la intolerancia. La intolerancia es, creo que, un punto que debemos de erradicar, pero muchísimas gracias por compartir con esto y abrirnos el espacio a las mujeres que queremos estar dentro de la política. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Rebeca Franco. La pregunta es la misma. ¿Cómo fue que llegaste a la política y cómo ha sido tu proceso en esta? Y si has vivido algún obstáculo, claro. Hola. Buenas tardes a todas y todos. Como bien comentaron en mi presentación, pues soy universitaria de muchísimo corazón y me da muchísimo gusto compartir estos espacios, sobre todo los espacios universitarios, que me parecen espacios muy vibrantes y me parecen espacios en los que yo siempre he creído que podemos tener bastante incidencia para cambiar las cosas. Por ahí dentro de la presentación, como mencionaron, pues soy profesora de la Universidad de Guadalajara, soy titular y lo menciono no en un tema de ego, sino para partir un poco de mi presentación. Soy titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro Universitario de Los Altos, allá en Tepatitlán. Yo creo que comparto un poco de la historia de la compañera Ivonne, donde efectivamente yo nunca quise participar de la política, nunca me interesó. La verdad es que pues participamos de espacios que nos duelen, de luchas que nos atraviesan, de donde la vida nos ha puesto. La primera vez que me puso la vida una encrucijada pues fue a los 8 años, donde mi hermana es víctima de feminicidio y yo decido ahí estudiar Derecho, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo entiendo que lo personal es político y que cuando mencionan siempre esta parte o esta frase, yo me la tomo efectivamente muy personal, porque tenemos incidencia o participamos en estos espacios de luchas por historias muy personales, tal cual lo comentaba Ivonne. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Guadalajara Derecho, ahí en Cualtos, que sin la Universidad de Guadalajara, yo siempre lo he dicho, y veo aquí rostros conocidos y que siempre que para quienes han tenido la fortuna o desfortuna de ser mis alumnos, lo comento que muchos de nosotros pues, no pudiéramos haber tenido la oportunidad de estudiar si no fuera por la universidad. Prácticamente por mi paso a la universidad conocía, y supongo que muchos de ustedes, a través del colectivo diverso, de las diferentes corrientes estudiantiles, pues participan en la política estudiantil. La verdad es que a mí nunca me llamó la atención, mi objetivo era muy claro, tener una carrera universitaria, porque yo en la vida quería hacer justicia por los míos y por las mías, ¿no? Efectivamente, por mi paso en el centro universitario me doy cuenta que sin querer, al ser efectivamente una mujer abiertamente lesbiana, tenía incidencia con mis alumnos y con otras, y sobre todo con mujeres y personas de la diversidad sexual. Ya me encontraba atendiendo casos de alumnos de otros centros universitarios, de Lagos, de la zona metropolitana, porque de alguna manera llegaba hay una chica que está bien aferrada en defender los derechos universitarios, donde nadie les está haciendo caso. Y entonces empiezo esta lucha desde los espacios. Yo siempre digo que dentro de todos los espacios en los que ustedes tengan incidencia hay que pronunciarse. Lo personal es político, hay que pronunciarse en el aula de clases, hay que pronunciarse como profesores, como alumnos, en la calle, en nuestras propias familias. Y eso me lleva a mi primera invitación, efectivamente, por ahí en el año 2021, 2020, y 3 años antes, que obviamente yo declino una oportunidad para trabajar en la Secretaría de Salud. No me veía yo como abogada trabajando ahí, la verdad es que sí le tengo mucho cariño a la universidad, pero 3 años después, en el 2020, llega la oportunidad con la creación de un nuevo partido y me invitan a participar. Acepto porque me doy cuenta que efectivamente no solo tenía que tener incidencia en lo social con el activismo, porque sí hacemos la lucha en la calle, pero luego no pasa mucho. Hacía la lucha en lo académico y como directiva del centro universitario, pero a veces si tu rector o los directivos no quieren hacer mucho, pues no pasa mucho, aunque tú insistas y también pones en peligro hasta el cuerpo, ¿no?
Y entonces yo dije, bueno, pues hay que tener mayor incidencia y hay que participar en la política, y me decido participar en la política, y es así como en el año 2021 pues me registro para ser candidata para síndico municipal ahí en Tepatitlán. Me imagino que no todos son de la zona metropolitana. Si por aquí hay alguien de la zona de los Altos de Jalisco, sabrá que la zona de los Altos de Jalisco pues es una zona muy religiosa, es una zona muy conservadora, y la primera cuestionante que me hacían era si yo iba a salir a decir que la candidata a síndico municipal por el partido Hagamos era lesbiana. Y esto lo cuestionaban porque no solo íbamos a salir a decir cuál era la agenda, no solo la agenda LGBT, teníamos que posicionarnos en el municipio, porque es más fácil para cualquier partido político o la zona metropolitana decir que están a favor de la interrupción legal del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sucede lo mismo en las zonas al interior del estado, es más complicado. Sí tenemos la misma agenda, pero cómo la vamos a llevar a cabo debe de ser distinta, porque si nos avientan agua bendita, aunque parezca una exageración, sí pasa. Y entonces la primera cuestión que yo decía, bueno, si voy a participar en la política, lo primero que quiero hacer es participar como mujer abiertamente lesbiana. Y precisamente hace unos momentos también compartía con una de sus compañeras de CUSH, que es estudiante de Relaciones Internacionales, y ella era una chica de 20 años que era quien me hacía el primer cuestionamiento y me decía, pero ¿por qué es importante para ti decir que eres lesbiana? ¿Qué importa? Tienes la capacidad, de hecho eres la mejor candidata entre todas las personas que van para síndico municipal. Digo, pues para mí sí importa, porque yo nunca he visto una candidata, no solo una mujer abiertamente lesbiana, no solo una mujer de 30 años, también nunca he visto a nadie de la periferia, nunca he visto a nadie que se candidatee con mis condiciones y con todas mis interseccionalidades, ¿no? Una mujer joven, lesbiana, de la periferia, con una historia familiar fuerte. Y yo decía, para mí sí es importante contar mi historia, porque yo quiero que le llegue a alguien y que alguien la escuche y que a alguien le haga sentido esto, porque a mí nunca me ha hecho sentido absolutamente nadie en la política, y yo quiero ver que para las mías, si no fue para mí, que sea para las que vienen. Tepatitlán tiene 156,000 habitantes y el 51% son mujeres, ¿sí? Tepatitlán en septiembre de este año va a cumplir 140 años de haber sido elevado de villa a ciudad, y en 140 años solo hemos tenido 4 mujeres presidentas. Ojo aquí, la primera presidenta mujer en Tepatitlán es de allá del 2006, es decir, apenas hace 16 años, en una historia de 140 años como ciudad, apenas hace 16 años tuvimos a la primera mujer presidenta, y fue una mujer presidenta interina, es decir, ella no fue electa por el voto. Fue hasta otros 6 años después y le precedió una segunda mujer. 2 mujeres con gran trayectoria política, pero no solo eso, mujeres de edad avanzada, con incidencia en lo económico y con incidencia en lo social, lo cual les permitía esas características llegar a ser presidentas. Una de ellas se vuelve a reelegir y es como nos llega la 4ª mujer interina. Entonces, en ese momento, cuando me doy cuenta de todo el contexto histórico-social de la ciudad donde habito, dije, claro que sí, las mujeres tenemos que incidir, y sobre todo más mujeres. Si hay pocas mujeres, imagínense, 4 mujeres, obviamente no hay ninguna mujer de la diversidad sexual que haya sido presidenta en Tepa, en 140 años. Obviamente no hay ni una mujer que sea de la periferia, porque para que estés en el partido político y te dé la chance de participar y llegar a ser la candidata y posible ganadora en una elección, tienes que tener este poderío, tienes que ser... y tenemos es muy común en Tepatitlán y en la zona de los Altos que te pregunten si alguien es de los Altos, no me dejará mentir, que cuando tú te presentas, yo llego y digo, soy Rebeca Franco, lo primero que me van a decir, ¿de los Franco de quién? Como si mi nombre y mi persona no fuera ya suficiente. Tengo que sacar toda mi estirpe para que me crean y para que yo pueda tener una oportunidad de participar. Y entonces cuando llega este partido nuevo con una agenda progresista y que dice, adelante, cuenta tu historia, que eres de la periferia, que eres mujer, que eres lesbiana y vamos a apoyar, y dijo, claro que sí, porque por ahí Winston Churchill dice, puedes cambiar de partido, pero no puedes cambiar de principios.
¿sí? Eso no es válido. Pueden participar, y de hecho aquí creo que la mayoría participamos en diferentes partidos políticos, y eso está bien. Lo que no podemos cambiar es nuestros principios. Y entonces todo este contexto es lo que me lleva a decir, sí, debemos ocupar esos espacios, espacios que solo han sido ocupados por 4 mujeres, y todavía me doy a la tarea de investigar y digo, claro que sí quiero ser candidata a síndico municipal, porque en 140 años pues solo hemos tenido una mujer síndico municipal. Una. Y yo quería ser la segunda. No lo logramos, desafortunadamente perdimos, pero bueno, estamos en camino y no nos vamos a rendir hasta llegar, porque bien lo dijo Ivonne, ya llegamos y no nos vamos. Y debemos de romper, sobre todo como mujeres y mujeres jóvenes y como mujeres de la diversidad sexual o como población de la diversidad sexual, debemos de romper con este estigma que no podemos o que no podemos ocupar esos espacios. Si podemos, dejemos el síndrome de la impostora a un lado, rompamos esos techos de cristal, quitémonos ese piso pegajoso que nos dice que solamente podemos ocupar espacios estereotipados siendo amas de casa, y sí podemos llegar. En grandes rasgos es lo que me llevó a participar en la política, ya lo mencioné. Como maestra creo que, o al menos siempre lo he intentado, tener o ser un parteaguas para mis alumnos, de decir, si yo puedo estar aquí al frente, cualquiera puede estar aquí al frente, y decirse abiertamente lesbiana, porque aunque sí hay mucha población LGBT, por ejemplo, en el centro universitario, pues pocos se pronuncian por el miedo a ser rechazados, y porque es una sociedad muy conservadora, y no solo es gente de Tepatitlán, de hecho tenemos gente de toda la zona de Los Altos, de Arandas y de otros municipios cercanos, y es complejo asumirte abiertamente LGBT en estos espacios. Pero bueno, yo cerraría con eso, de que pues participemos en todos los espacios, no tengamos miedo, sé que es difícil, pero la lucha no se hizo de un día para otro y podemos lograrlo. Tanto es así que tenemos este espacio, un espacio seguro donde podemos conversar de manera cercana, conocernos y conocer nuestras historias, porque les aseguro que cada uno de ustedes está en esta banca por una historia propia. Agradecemos que ahora seamos nosotras aquí al frente contando nuestra historia, pero ojalá y un día ustedes estén de este lado y nosotros allá escuchándoles, escuchando sus historias, porque seguramente son igual de valientes, de resilientes, igual de desgarradoras, pero con mucha fuerza para seguir. Muchas gracias. Rebeca, muchas gracias. Yo me quiero quedar y ser muy puntual con el por qué es importante decir nuestra orientación a lo mejor en estas ocasiones, y es porque como mujeres necesitamos sentirnos identificadas y necesitamos sentirnos representadas por personas que están allí arriba representándonos. Y la verdad, yo estoy muy orgullosa de todas las mujeres que han dicho abiertamente su sexualidad, porque gracias a ellas, nosotras, las mujeres jóvenes, bueno, también ustedes son muy jóvenes, pero nosotras que apenas vamos encaminándonos, nos sentimos muy representadas y muy felices, y sabemos que podemos tomar esos lugares. También eso de lo personal es político, es muy cierto, y escuchando las historias de ustedes cada vez queda más claro que lo personal sí es político. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con Maco Zazueta, igual la misma pregunta. ¿Cómo llegaste a la política y cómo ha sido tu desarrollo y si has tenido algún obstáculo dentro de la política? Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por organizar este panel. Muchas gracias también a las compañeras por compartir espacio. Está siendo muy motivador escucharles. Para mí este 8 de marzo, les comparto de manera personal, fue muy complicado, o sea, como todo lo que giró alrededor del Día Internacional de la Mujer y lo que ha sido este mes, me sentía muy cansada, ¿no? Porque pareciera de repente que las cosas no avanzan, pero y porque es agotador estar en resistencia todo el tiempo, ¿no? Pero pues ni modo, es necesario, como lo han platicado también ustedes, vienen estas ganas de nuestras propias historias, y pues muchas gracias por este espacio.
Y pues bueno, yo les cuento un poco. Yo nací en Sinaloa, como muchas personas me vine a estudiar la universidad acá. Crecí en un contexto pues muy violento, donde el tema de la narcocultura es algo pues que se come y se respira todo el tiempo, que al momento de estar acá me doy cuenta incluso de lo normalizado que estaba en mi día a día y cómo pues esto influía en muchas de mis decisiones y la forma en la que estaba también viviendo mi vida, ¿no? Sin darme cuenta de muchas cosas. Yo empecé desde muy chiquita a hacer música porque mis papás se dedicaban a eso, procesos comunitarios a través del arte. Desde pues muy chiquita empecé a estudiar piano cuando tenía 2 años. Entonces para mí ese era el camino, ¿no? Hacer música. Yo quería ser cantante de ópera. Me vengo para acá a estudiar en una escuela que se llama Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Guadalajara. Como su nombre lo dice, pues depende directamente de la diócesis de Guadalajara. Y pues bueno, no les puedo contar la cantidad de violencias que viví allá adentro, que me llevaron incluso a alejarme de una carrera que pues ya venía construyendo por más de 20 años y que ha sido un proceso personal incluso que todavía vengo trabajando para reconciliarme un poco con ese lado. Dan muchas vueltas la vida y yo tengo la convicción que yo quería seguir haciendo cosas con la cultura, no sabía si directamente con la música, pero sí tenía muy claro que los procesos culturales solamente se transforman desde la raíz, ¿no? Desde donde empiezan estas interacciones sociales que se convierten en lo que es la cultura. Entonces decido entrar otra vez a estudiar la universidad, entro a estudiar gestión cultural y mientras más voy leyendo de temas antropológicos, de temas filosóficos, pues justo me voy despegando más como en este concepto de la artista, ¿no? Que bueno, esta es toda otra rama para todo otro foro de hablar de las mujeres en el arte y empiezo a enfocar como todo lo que estaba haciendo en la escuela como en cosas más comunitarias. En eso llegan los procesos de la construcción de los partidos políticos. Yo si bien no me sentía ajena de la política, porque desde muy chiquita que si las noticias, que si estar pendiente y así, tampoco me sentía una sujeta política como tal. Se abre este espacio en Futuro, nos invitan allá varias compañeras, llegamos a, pues creo que uno de los procesos más oscuros de nuestro movimiento, porque pues construir un partido político en este país no es nada sencillo. Quienes estuvieron en procesos de otros partidos lo podrán también entender, y nosotros sin una estructura, sin devenir de sociedad civil, pues había otras dificultades, ¿no? Llego y ahí pues me doy cuenta que lo que yo venía buscando desde hace muchos años justo era hacer política, transformar las vidas de las personas desde los lugares que tienen más esta cercanía para poder ayudar a las personas, ¿no? Ya lo comentaban también, ¿no? Es necesario estar en los activismos, es necesario dar la lucha desde sociedad civil, pero donde realmente se toman las decisiones también tenemos que estar nosotras. Entonces pasan muchas cosas y me enamoro muchísimo del proyecto, empiezo a ser súper workaholic porque era lo que se necesitaba. Teníamos muy poco tiempo para poder lograr el registro y fue literal pues darlo todo para poder tener el vehículo que hoy tenemos y que hoy también de manera muy orgullosa y de la campaña que hicimos muchas mujeres, hoy tenemos una representación en el Congreso que es Susana de la Rosa, que también fue pieza clave para que se pudieran aprobar las reformas y las iniciativas que se aprobaron para nuestra comunidad, ¿no? Entonces el ver reflejado todo el trabajo que habíamos estado haciendo ahora en una representación de una diputación que ella ya sola ya logró hacer un cambio y ya logró aportar cosas súper importantes para nuestra comunidad, pues también me llenan el orgullo de seguir luchando. Me la pensé mucho en aceptar venir a este panel porque yo soy una mujer bisexual
que por lo general pues tú me ves y parezco una mujer heterosexual, y eso también ha sido como un tema de no sentirme lo suficientemente válida para hablar de los temas de la disidencia sexual, y desde todo el respeto que también merecen las violencias que viven las compañeras de las diferentes expresiones e identidades, pues decidí sí venir a hablar, ¿no? Porque sé que también alguna de ustedes va a estar allá sentada, que también va a estar teniendo estas dudas, ¿no? De qué tanto puedo ser yo parte de la lucha. Y creo como de estas reflexiones, y seguramente en el camino seguiré cambiando de opiniones, que pues justo el sentirnos así tiene que ver con un tema muy patriarcal, ¿no? De cómo pues las mujeres sáficas y que cada vez se va desprendiendo menos, pero sobre todo las mujeres bisexuales, somos vistas dentro de la comunidad, pero también afuera de la comunidad, como si les estamos haciendo el juego a los hombres, ¿no? Cumpliéndoles sus deseos, o que es algo curioso, o que se nos va a pasar, y pues no se quita. O sea, sí y tampoco es como que, no sé, muchas dudas, ¿no? Alrededor de que yo ahorita ya tengo 2 años con una pareja estable y me dicen de que, pero no se te antoja de que con una persona del otro sexo, y yo, pues es que no funciona necesariamente así, ¿no? Entonces, hablar de mujeres bisexuales en el mundo en general es complicado, ¿no? Y de nuevo, creo que merece muchísimo respeto el poder decir que muchas de estas cosas que pasan por nuestras cabezas y violencias que vivimos también son muy internas, porque no nos podemos nombrar, ¿no? Porque no sabemos cómo nos van a recibir hacia afuera, ¿no? Y también, o sea, creo que una forma también de jugarle pues al sistema es que pues también nosotras existamos, y que por ahí también decía mi abuela, ¿no? De que si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, a mí me da igual, pero si te gustan los dos, pues es que eres una mañosa, ¿no? Pero pues no somos mañosas, y tan no somos mañosas que también somos capaces de ser candidatas, también somos capaces de ser diputadas, también somos capaces de ser jefas de dependencias, no solamente de la diversidad sexual y no solamente de temas de género, sino también de finanzas, de economía, de temas legales, que luego nos llegan a encasillar mucho como esos temas, ¿no? Y pues bueno, lo que les comentaba también ahorita respecto como a esta lucha y lo cansado que ha sido, creo que mucho también de lo que me emocionó poder venir a hablar aquí con ustedes tiene que ver con que el día que yo decido ser candidata, porque yo no lo tenía en mis planes, creo que igual como comentaban las compañeras, tampoco nunca me atreví a pensar que yo podía hacer política, ¿no? Sí, cuando estaba chiquita, a los 5 años, yo veía el canal del Congreso, cosa que pues como que no era lo común, ¿no? Y sí, de que ay, qué padre, algún día. Y claro que veías representación de mujeres, pero también cómo se veían esas mujeres, ¿no? Eran mujeres ya grandes, que se vestían de una manera muy en el cajón de cómo tenían que vestirse, también sus carreras políticas, cómo habían sido, cómo habían llegado a esos espacios, todo lo que se rumoraba alrededor de ellas para llegar a esos espacios, y sobre todo lo difícil que era para llegar allá, ¿no? Entonces, para mí, verme allí me parecía súper lejano, al punto en que lo dejé de soñar y lo dejé de pensar. El día que decido ser candidata, le hablo a mi mamá y le digo, ¿tú crees? Ahora resulta que hasta candidata voy a ser. Y me dice que, pues es que tú de chiquita decías que ibas a ser la primera mujer presidenta de México. Y a lo mejor ahorita ya no quiero ser la primera mujer presidenta de México, creo que hay muchos otros lugares también donde poder seguir luchando, pero a mí se me borró por completo que yo tenía ese sueño cuando era niña, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre recordar que venimos acompañadas por nuestras ancestras, que sin ellas nosotras no estuviéramos acá, por muchas mujeres que nos abrieron el camino, por muchas disidencias también que históricamente han luchado para todos los derechos para todas las personas, y que también tenemos la misión, aunque a veces pareciera injusto, de seguir luchando
por las que estamos aquí, pero también por las que vienen detrás. Y pues mucho de mi misión en el estar en la política, más allá de los juegos de poder, que son otras cosas también, que luego como mujeres es complicado y hay otras dificultades, pues también que otras mujeres más jóvenes, que niñas puedan soñar en que pueden ocupar estos espacios, ¿no? Y aquí estamos abriéndoles camino y también demostrándoles a todas las personas heterosis allá afuera también que hay otras maneras de concebir la política, hay otras maneras de concebir la vida y que está bien y que nosotras también existimos y que seguimos acá luchando para una vida digna para la mayor cantidad de personas. Muchas gracias. Maco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí, porque es muy cierto, hay muchos estereotipos alrededor de la bisexualidad y el que estés tú aquí hoy es romper con ellos. Entonces, basta de sentirnos no suficientes ni por parte de las personas heterosexuales ni por parte de la diversidad sexual. Existimos y vamos a seguir existiendo, y creo que es esa parte, ¿no? La bisexualidad está llena de estereotipos y de una sexualización muy grande por parte de las personas heterosexuales. Entonces, no, somos personas bisexuales y estamos aquí haciendo política y sí pertenecemos a estos lugares. Y algo que me queda muy marcado y creo que es muy, muy cierto, y para cerrar esta participación, es que estamos aquí porque resistimos. Muchísimas gracias. Continuamos con Daniela. Daniela La Puma, que muchísimas gracias también por aceptar la invitación. La pregunta es la misma, ¿cómo fue que llegaste a la política y cómo ha sido este proceso? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sí quisiera empezar preguntándoles, y levanten la mano, ¿quién es abiertamente de la diversidad sexual? Bien, bajen la mano. Es de reconocerse, porque ahí empezamos a ser visibles y la visibilidad ya empieza con la lucha. Yo empecé en la política sin querer, en la preparatoria, inclusive como lo mencionó Tania, fui la primera presidenta mujer, y qué mujer, o sea, lesbiana, de la preparatoria de Jalisco en los más de 100 años de su fundación. Yo puedo comentarles que, a diferencia de varias historias, yo puedo pensar que crecí en una familia que siempre me hizo sentir segura. Por lo tanto, la discriminación yo no la viví realmente. Cuando yo fui candidata en la prepa, yo no tuve ningún tipo de estereotipo, ni tampoco algún señalamiento de discriminación por parte de un maestro. Al contrario, tuve maestros que me ayudaron a hacer campaña. Yo siento que viví esa etapa maravillosa. Para mí la prepa fue una gran etapa, como en una burbuja, porque tampoco era tan consciente realmente, porque no me dejarán mentir. Hemos vivido en una heteronorma que algunas violencias se han hecho tan normales que las dejamos pasar de alto. Si le dices a alguien, o alguien te pregunta, ay, ¿eres lesbiana? Güey, preséntame una amiga, ¿no? O, ay, a ver si un día me invita, ¿no? Ese tipo de comentarios son de ejercer violencia. Aquí ya veo que hay muchos heterosexuales, para que sepan que ese tipo de comentarios son molestos, inclusive incómodos, y que no debemos de seguir replicándolos, porque debemos de acabar con ese tema que nos volvemos normales. En la preparatoria yo gano por una cantidad entre 800 y 1000 votos de diferencia. O sea, no había manera en cómo pudieran decir que no iba a ser la presidenta. Cuando yo empiezo a hacer diferente tipo de actividades dentro de la preparatoria, inclusive en una de ellas, una manifestación para temas que ya luego lo hacemos en otro foro, para irme enfocando en la línea del tiempo. Pero luego soy candidata a presidenta en Derecho en el semiescolarizado. Ahí fue cuando yo empecé a percatarme de temas de discriminación con varios grupos y líderes estudiantiles, que a pesar de eso logré
que varios grupos, yo era del equipo en la preparatoria participé con ADE y en la facultad era Proyecto U y hicimos equipo con varios diferentes, que nomás un equipo solamente no se sumó y esos votos, que alrededor fueron como 40, fueron los que me hicieron perder esa elección. Pero participamos, inclusive, y si algunos de ustedes participan en política estudiantil, tampoco me van a dejar mentir, adelantaron el día de la elección porque yo tuve una lesión de rompimiento de ligamentos y me aventé la campaña en muletas y en silla de ruedas. Y adelantaron los procesos de la elección pues para no tener tanto tiempo para poder hacer campaña. Pero aún así, perdí, por un margen muy pequeño, pero me di cuenta que ese espacio de participación logró acercarse a más jóvenes que alzaran la voz, que siguieran participando, que a lo mejor en ese momento yo había perdido, pero habíamos creado la semilla para que más generaciones pudieran seguir participando y que no tuvieran miedo de que se les señalara de ser de diversidad sexual, de la población diversa. Y ahí es cuando empiezo a ser yo más consciente de que mi participación realmente estaba logrando hacer cambios. A lo mejor no como dirigente, pero sí de cosecha. En la licenciatura tengo mi primera invitación a ser candidata suplente a una regidora, que es en la planilla de Ricardo Villanueva. Y me invitan y pues yo acepto y teníamos un candidato que nos mandó a hacer nuestras lonas, ¿no? Nuestras fotos. Yo pasaba y decía, ay, güey, qué chido se ve en foto ahí. Pero sí me tocó también el estigma en las colonias, que fue muy interesante ese tema de que ahorita ya tengo el pelo largo, si así ya le estoy diciendo que lo tengo largo, pues yo lo traía muy cortito, pelos parados, ¿no? Y mi chalequito y la playera. Y pues obviamente no había duda que era de la diversidad sexual. O sea, como la frase de Juan Gabriel, pues lo que se ve no se pregunta, ¿no? Entonces ahí nadie preguntó. Y ya cuando andaba por las calles, la aceptación fue muy buena, realmente muy buena, inclusive ganando algunas colonias, cuando esa elección también la perdimos. Dentro del partido, ahí yo sentí una integración, porque yo tenía desde el 2009 participando, y realmente, insisto en que no viví una discriminación como tal. Pero, en el 2018, me vuelven a invitar a ser candidata, ahora regidora, pero titular. O sea, ya sea de suplente, ya subí a ser titular. Y en el 2021 me invitan y me convencen, porque primero no quería y luego acepté y participé, para ser candidata a diputada local en un distrito, en uno de los municipios que se consideraban muy conservadores, que es Guadalajara, en una tercera parte de Guadalajara recorriendo 333 seccionales, una tercera parte de la ciudad más grande, la segunda ciudad más grande de todo México. Y como lo mencionaron también, mi votación fue la mejor de mi partido de toda la zona metropolitana. Pero empiezo a participar en ese entonces en varios colectivos y entre uno de ellos, las paritaristas, no sé si la han escuchado. Son mujeres de diferentes partidos, pero vienen tronas todas, y muchas aquí también de la universidad. Y ahí realmente me doy cuenta de que vivimos en una sociedad machista. Y que si fue difícil acceder para todas las que estamos aquí en una participación, siendo mujeres, tenemos otro estigma que nos discrimina, ser mujeres de la diversidad. Y si tuviéramos una discapacidad, tuviéramos otro. Entonces, siéntanse privilegiados de poder estar en una universidad, de poder tener estudios, de poder estar aquí y de poder seguir participando para seguir alzando la voz. Yo me siento privilegiada de estar donde estoy, de poder seguir participando, pero también hay que señalar que dentro de los partidos políticos también nos ven como una sectorización de uso. ¿Por qué? Reconozco que hay muchos candidatos que una vez que llegan, sí se mantienen en trabajar ciertas agendas, pero otros no. Otros simplemente nos utilizan como botín político, decir sí somos incluyentes, pero los vamos a poner en posiciones donde los partidos saben que no van a llegar, simplemente para llenar ciertos espacios, para verse incluyentes. Ya no podemos seguirlo permitiendo. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser solidarias dentro de la participación política, de los partidos donde quiera
que se sientan a gusto participando, pero ser sororas con nosotras, porque un espacio donde vaya llegando una diputada, una regidora, una presidenta, siendo mujer, ya es visibilidad. Ahora, siendo una mujer abiertamente de la diversidad, es otra. Tenemos grandes retos en esta siguiente elección. Uno de ellos es saber cómo vamos realmente a ser los candidatos de diversidad sexual, porque va a haber mucha simulación para que sigan ellos teniendo posiciones. Los hombres y los heterosexuales fingiendo por las elecciones que son de la diversidad para seguir teniendo esos cotos de poder que son de nosotros y que se los tenemos que seguir arrebatando. Voy a concluir mi intervención, porque a veces me alargo demasiado, con una frase que quiero que todos se lleven en una reflexión, sobre todo las mujeres que están aquí. No olviden jamás que va a bastar una crisis política, una crisis económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se van a dar por adquiridos, ni tampoco los que hemos ganado como diversidad sexual. Debemos pertenecer vigilantes toda la vida para poder garantizarle a las siguientes generaciones a lo que a nosotros se nos negaron. Muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Las oportunidades que hemos tenido para platicar siempre son las mismas, terminan en reflexión. Muchas gracias. Un punto muy importante es el qué tanto hemos normalizado la violencia en contra de nosotras, que ya ni nos damos cuenta de que estamos sufriendo violencia. Otro punto es de que no nos hemos dado cuenta que a veces vivimos y existimos dentro de una burbuja y que no está mal. Es aceptar que estamos dentro de un privilegio y es qué vamos a hacer con él. Pero en verdad, muchísimas gracias, Daniela. Continuamos con Valeria. Igual la misma pregunta, ¿cómo llegaste a la política y cómo ha sido tu proceso en esta? Gracias. Yo soy la última, pero les prometo que soy mujer de pocas palabras. Me gusta ser concisa. También creo que lo especial de este foro radica en la individualidad de cada una de las vivencias, ¿no? De cada una de nosotras y cómo lo hemos experimentado. Nosotras estamos aquí al frente, pero estoy segura que alguno o alguna de ustedes también participa activamente en sus espacios. Y eso se desprende de que hemos vivido algo que nos ha orillado a ello, ¿no? Que tenemos como esa fuerza inherente de incidir en nuestros espacios. ¿Cómo empecé yo en la política estudiantil? Pues yo estoy chamaquita, tengo 21 años, pero a mi corta edad me he dado cuenta de cosas estructurales que duelen y pesan mucho. Entré por recomendación. Alguien me hizo la invitación, le vamos a poner de nombre Miguel, porque Miguel juega un papel importante. Miguel y María me habían invitado, ellos venían de aquí de Guadalajara, yo soy de Arandas, entonces soy foránea. Soy parte de una ciudad que forma los Altos de Jalisco, que por excelencia se sabe que es católico, mocho y religioso a más no poder, entonces también juega parte de la historia. Entonces Miguel y María empiezan a platicar conmigo del proyecto. María pues era una mujer que ya se asumía como feminista. Yo en mi vida había escuchado lo que era una feminista, porque pues Arandas parece que la luz del sol le llega 3 minutos tarde. Empiezo a leer y el primer libro que leo sobre feminismo se llama El feminismo es para todos, de Bell Hooks. Es una autora afroamericana, lesbiana, que también su historia es muy especial para mí en mi vida. Cuando yo leo este libro me doy cuenta que hay otro tipo de sexualidad, que no solo es que me gusten los hombres. Y otra cosa que a mí nunca me había pasado por la cabeza era, ¿yo soy capaz de amar a otra mujer? Porque entonces lo que sentía de admiración por ellas o que decía, ay, pues está guapa, pero nada más se me hace guapa. No era solo eso, era que también yo sentía una atracción hacia una mujer, ¿no? Y que yo era capaz de experimentar eso. Cuando le platico esto a María, pues María va y le cuenta a Miguel, y Miguel lo primero que le dice es, tú le hiciste lesbiana. Y a mí eso me preocupó muchísimo porque yo me enteré hasta hace unos meses, 6 meses yo me enteré. El tema de Miguel es que era un hombre que se aceptaba abiertamente aliado, que no discriminaba, que atendía las agendas de diversidad y etc., pero que al interior seguía teniendo este tipo de comentarios y pensamientos que a mí sí me preocupan mucho, ¿no? Que porque son personas que siguen teniendo espacios de poder y de decisión en
sea un espacio político, cultural, laboral, etc., no es justo que al exterior sí sea de yo me abandero y apoyo las causas, pero al interior, pues estos comentarios, ¿no? No, a mí María no me había hecho lesbiana, solo me había dado la oportunidad y la puerta que yo necesitaba de romper la norma heteropatriarcal, de ver que mi diversidad sí podía asumirse como tal y que no estaba mal. Ahora, en mi historia también hay una parte triste, pero que a mí me ayudó a fortalecerme mucho. Cuando mis papás se enteran de esto, lo primero que me dicen es, ¿pero cómo? Si tú no pareces lesbiana. Bueno, no soy lesbiana, no sé si soy bisexual, pansexual, a mí no me gusta etiquetarme porque para mí es limitarse, es válido, entiendo que es un punto importante para visibilizar. Pero sea lo que sea, el chiste es que me gustan las mujeres, siento atracción por ellas y me llevan a terapia. Nunca me llevaron a las terapias de conversión, que ahí es un punto importante, solo querían llevarme a ver si yo estaba confundida o si era parte de juntarme con algunas personas, ¿no? Pues no, efectivamente, papá, mamá, todavía me gustan las mujeres, ellos ya lo aceptaron, ya tuvimos un proceso de duelo muy cañón al interior de mi familia, pero yo me doy cuenta que en Arandas no hay espacios donde yo pueda sentirme segura. Y así como yo no me siento segura, hay hombres, mujeres de diversidad de identidad y orientación sexual que tampoco los tienen. Y aquí es donde entra la responsabilidad de las personas que tomamos el participar proactivamente. Si tú asumes una responsabilidad o una gestión de toma de decisiones, por consecuencia le debes un tanto a la sociedad. Asumes una responsabilidad de pagar una deuda histórica que se ha tenido de los siglos, amén. Pero que poco a poco trabajamos en eso todos y todas, ¿no? Entonces, es ahí donde involucra el hacer amistades con otras personas que también desafiaban la norma heteropatriarcal y creamos o organizamos la primera marcha del Pride en Arandas. Fuimos 10 personas caminando por una banqueta con una bocinita con la canción de I Kissed the Girl de Katy Perry y recuerdo que íbamos y en eso volteo a mi izquierda y está mi mamá con sus amigas desayunando. Fue impactante. Los nervios estaban a flor de piel. Al final nos paramos en la plaza. Yo leí una especie como de pliego petitorio que se hacía a la sociedad, esperando con toda la fe al rojo vivo en mi corazón que la gente nos escuchara y pudiera empatizar. Con la historia de Daniela me hace confirmar que si al interior de una familia no hay discriminación, la sociedad no va a discriminar. Porque si tu familia te acepta, hay como una forma de escudo protector, ¿no? Quiero creer, pero son historias muy individuales. Después de esa marcha, yo ya me puedo venir aquí a Guadalajara y pasar de un pueblo chico a una ciudad que ya tiene años haciendo estas marchas Pride, pues fue un golpe cultural y emocional muy intenso, ¿no? Aquí pues ya me uno activamente al colectivo diverso, allá teníamos una pequeña extensión donde hacíamos actividades pues para no perder este hilo de responsabilidad. Pero regresando a lo que Miguel dijo de que a mí me habían hecho lesbiana, me hace preguntarme que si de por sí las mujeres no tenemos la misma amplitud de palabra que los hombres, desafortunadamente las mujeres de pueblos, morenas y lesbianas, bisexuales, pansexuales, se reduce esa escala. Como la incidencia que tenemos, la visibilidad que se nos da a las mujeres en relación a los hombres es menor. Ahora, si es una mujer lesbiana, de la diversidad, de la orientación sexual, pues es menor, ¿no? Pero, como les decía, a mis cortos 21 años me he dado cuenta que la resistencia es poder y la resistencia se hace todos los días. Más vale la consistencia que el ímpetu de un solo día y ya dejar. Pero también hay que tomar en cuenta que la rabia es el privilegio de quienes tenemos ese poder de lucha. La calma es el privilegio de los tibios. Pero la rabia es algo que todas y todos podemos encaminar. Ahora, yo tengo una filosofía de lucha que se reduce a 3 cosas que me han ayudado a continuar en este transitar. La primera es el amor y las redes de apoyo que se forman. La segunda es un traguito de mezcal, pero con medida, porque si no ya después es alcoholismo. Y la última es que la rabia bien intencionada y bien encaminada cambia las formas de pensar y de vivir en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Valeria, muchísimas gracias. La verdad, esta mujer escribe hermoso, por si se quieren echar una vueltita en su perfil. Realmente es que cada mujer tenemos una vivencia y experiencia totalmente diferente y es entenderlas y empatizar con cada una de nosotras, apapacharnos y abrazar estas historias, porque esas historias hacen que estemos aquí, porque como se dijo, lo personal es político. Entonces, sí me quedo con esta parte que dice Valeria. También entender que las personas que estamos en lugares de representación tenemos un gran camino que recorrer y una gran responsabilidad con cada una de las personas a las que estamos representando. Y en verdad estoy muy feliz de que estas mujeres que están aquí realmente tienen congruencia con lo que dicen. También una parte muy importante es de que entiendan que las palabras pesan y pesan mucho, y más si vienen de un lugar de representación. Bueno, igual agradecerles otra vez. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga una pregunta por parte del público. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Negrete. Para Ok, Alejandro. No recuerdo cuál de las dos fue, mencionó que tenían muchos conflictos con un grupo de mujeres en particular. Creo que mencionó las parentales. ¿Ellas qué postura tienen o qué postura sostienen? Porque ustedes sostienen esa de aceptación y liberalidad, pero ellas, ¿cuál es la que sostiene? Creo que el grupo que comentaba es el colectivo de las paritaristas. El colectivo de las paritaristas, para que también la sigan en redes sociales, nace de la necesidad de ser sororas entre las mujeres, porque como bien lo comentaba, el derecho político electoral de las mujeres tiene pocos años que se ha empezado a reconocer como tal. Las mujeres que participamos dentro de diferentes partidos, todas tenemos las mismas problemáticas y en ese sentido común de participar. Entonces nos juntamos de diferentes partidos de la zona metropolitana para hacer un colectivo en conjunto que visibilice las violencias que ejercen los partidos y las instituciones como tal a cualquier tipo de mujer. Es decir, en la elección pasada, por medio de las paritaristas, se hicieron diferentes documentos jurídicos que fueron encaminados a que existiera la paridad en la zona metropolitana en las candidaturas. Esa fue la visión que se tuvo en ese momento. Pasan las elecciones y la siguiente posición que tomamos como colectivo de las paritaristas es que la agenda realmente se cumpla y exhibimos públicamente a servidores públicos que no lo llevan a cabo. También nos tocó como colectivo, poniendo en riesgo también nuestra propia persona, pero así se realizó. En algunos municipios se exhibió a presidentes municipales y se dio acompañamiento a personas víctimas de violencia o acoso sexual en muchas instituciones. Aquí en Guadalajara clausuramos la Secretaría del Trabajo por temas de acoso en contra del secretario del Trabajo, porque muchas mujeres se sienten en cierto sentido, si no es olvidadas, pero también abandonadas por las instituciones, ya que muchos de este tipo de acosos son ejercidos por hombres de poder, como ustedes sabrán el caso también del magistrado que ahorita está a la fuga por abusar sexualmente de su sobrina. Son personas que se sienten intocables, pero que nosotros los hemos hecho también visibles. Y a partir de ahí hemos podido lograr ciertas sentencias, ciertas condenas, cierto seguimiento a favor de las mujeres, sobre todo en temas políticos electorales. Es así como se creó el colectivo y que seguimos participando. Vamos a tener, aprovecho comercial, el 30 de este mes en la biblioteca pública. Le paso los datos a Tania para quien guste participar. Vamos a traer diputadas de diferentes partidos para platicar qué va a pasar con el Plan B. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo, yo muy poco, pero pone en duda y en cuestión la participación de las mujeres, porque en sí van a participar las mujeres en los municipios donde quieran los partidos políticos, como antes sucedía, que eran las Juanitas o las Lupitas. Yo voy de candidata, gano, pero mi suplente es hombre y me hacen bajarme para que llegue el hombre, ¿no? Una actividad democrática
que solamente es de apariencia, es simulada, que lo mismo puede pasar con el tema de la diversidad sexual. Y en el plan B también conlleva el tema de la diversidad, que ya no vamos a tener una cuota como tal de participación. Entonces, ¿qué va a pasar con los derechos que ya hemos ganado con de participación? Entonces, vamos a tener un debate muy interesante para los que les interese más el tema de pues, qué va a pasar con nuestros derechos, nuestra participación en la vida democrática del país, referente al plan B, y que debemos de seguir participando, porque si ustedes no participan y hacemos visible todos los que somos de la comunidad e igual las mujeres, alguien más va a tomar esos espacios. Los espacios de poder nunca se quedan solos, y de que lo tomen las decisiones, las personas que realmente vivimos estas desventajas, a que las sigan teniendo los hombres privilegiados, es ahí donde nosotros podemos equilibrar la balanza. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Sí, claro, adelante. Ay, perdón que me tome la oportunidad de usar el micrófono, pero comentando un poco sobre el tema de las paritaristas y un poco como, creo que tenías la confusión, ¿no? Si eran como grupos en contra, que estaban. Y claro que sucede, ¿no? Ser mujeres no nos hace necesariamente amigas, y ser sororas no nos hace necesariamente amigas, ¿no? Creo que la sororidad va mucho más allá y es un pacto político más que personal. Y creo que en este sistema político en el que vivimos en México, donde claro que ahora existen otros partidos políticos que traen la agenda y la representan, al final del día están instaurados en estructuras patriarcales que pues limitan nuestra participación, por más woke que sea su programa, por más como iniciativas individuales que haya dentro de los espacios, la estructura patriarcal es mucho más grande y nos sigue absorbiendo en todos los espacios, sean estos los más amigables con nosotras o no, porque la sociedad sigue siendo así. Entonces creo que estos esfuerzos multipartidistas que no solamente están sucediendo aquí en México, sino también en toda Latinoamérica, y creo que es algo importante que tenemos que voltear a ver, estas plataformas políticas de mujeres diversas, donde lo que nos une son las agendas, más allá de nuestras propias folias o fibias políticas, que es muy personal, ¿no? Y es inherente a nuestra persona la convicción política que vayas a tener, pero ¿qué nos hace ir juntas? Pues las agendas importantes para nosotras, y creo que lo hemos visto en diferentes espacios, ¿no? Cómo se ha aprobado la interrupción legal del embarazo en otros estados, incluso aquí como las agendas LGBT pasaron por ciertas alianzas de agenda en ese momento, ¿no? Entonces, pues invitarles a no perder de vista estas plataformas multipartidistas de mujeres. Aquí en México hay una que se llama AUNA, también para que le echen ojo, y pues eso, creo que quedarnos muy en claro con que participar para nosotras en este sistema es violento, y si no hacemos pactos políticos para poder participar, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, quería agregar también un poco eso. Gracias. Muchas gracias, Maco, y muchas gracias, Daniela, y gracias por tu pregunta. Tenemos espacio para una pregunta, no sé si alguien tenga alguna. Si quieres, primero tú, Montse, ahí atrás, y ahorita le damos rápido. Está prendido. Oh. Amazing. Ok. Soy Montse. Sus historias, wow, son admirables totalmente, todas y cada una de las que están ahí enfrente. Pero ¿cuáles son las exigencias que nos queda en el camino para seguir visibilizando y teniendo acciones afirmativas reales hacia las mujeres y las mujeres diversas en la política? Y la diversidad en general, pero pues precisamente por el foro, a las mujeres diversas en la política. ¿Cuáles son esas acciones afirmativas totalmente para que podamos seguir avanzando en estos espacios y podamos ser más libres o tener esa visibilidad que tanto hace falta muchas veces? Bueno, yo
yo más que hablar de implementación de nuevas acciones afirmativas, yo creo que hay bastantes. Una de ellas es ponerlo en los instrumentos jurídicos, donde ya se establecen cuotas del 50%, por ejemplo, para cargos de elección popular, donde se tiene que respetar, que obviamente hay que seguir mejorando estos mecanismos, porque precisamente pasa el tema de la simulación, lo que antes se conocía precisamente como las Juanitas, donde ahorita, por ejemplo, ha habido unos cambios donde ya, por ejemplo, un hombre no puede ser suplente de una mujer, ¿no? Eso es un avance, tenemos que seguir mejorando, pero yo lo ampliaría más a la participación en todos los espacios políticos. Creo que lo mencionaba Maco en su intervención hace un momento, porque tenemos esto del tema de paridad de género en los cargos de elección popular, pero también tenemos otros instrumentos a nivel estatal y municipal que establecen estas cuotas o este tema de paridad de género. Existen en los reglamentos municipales, pero no se cumplen. Ese es el asunto, que no los llevamos a la realidad. Quisiera exponer un caso particular. En Tepatitlán contamos con un reglamento municipal de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que establece que el 50% de los cargos de primer nivel deben de ser ocupados por mujeres. Es decir, existen alrededor de 16 direcciones en el Ayuntamiento Municipal de Tepatitlán y a la fecha solo hay 4 mujeres de las 8 que deben. Y está ese reglamento, existe. El presidente municipal, el síndico municipal, el secretario, el de recursos humanos, todos están incumpliendo ese reglamento y es un reglamento que tiene ahí 2 años y se lo hemos dicho. Interpusimos una queja ante Derechos Humanos, una queja que obviamente Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió la recomendación hace aproximadamente hace 6 meses, donde dijo efectivamente estás incumpliendo esto, debes de generar los espacios, y hasta la fecha pues nadie, ni el presidente municipal, porque directamente se instruye al presidente municipal para que cumpla este reglamento y no lo está haciendo. Creo que gran parte de las acciones afirmativas están en estos instrumentos jurídicos, pero tenemos que buscar esos mecanismos para que sí se lleve a la realidad, porque una recomendación de derechos humanos no nos es suficiente, porque sabemos que esto no es vinculante. Ellos pueden terminar su administración en año y medio que les queda y se van a ir sin cumplir el reglamento. Lo único que nos queda es el espacio del activismo, la incidencia, salir a las calles, ventilarlo y que les dé tantita vergüenza, pero el problema es que no tienen vergüenza. Y entonces ahí tenemos otro asunto, ¿no? Por ahí hay un discurso muy popular que dice, pues si no pueden, háganlo por vergüenza, y si no tienen vergüenza, háganlo por sus hijos. Pues no, ni por vergüenza, ni por sus hijos, ni por nada. Pero seguimos en pie de lucha en todos los espacios tratando de incidir para cambiar esto. Ok. Yo en ese punto voy a ahondar. ¿Cómo podemos empezar también nosotros a hacer acciones afirmativas desde cualquier espacio? Primero, informarnos, porque a veces ni la propia comunidad sabemos qué es LGTBIQ+, ¿no? O sea, y tenemos que informarnos nosotros para ir corrigiendo en nuestros propios espacios. Mamá, no se pronuncia así, se dice así. Ay, que ¿por qué la letra E? No, es que hay que darle visibilidad históricamente. Hay que saber también nosotros explicarle a nuestros espacios, capacitarnos, empezar a capacitar a las propias autoridades, enseñarle a los maestros, a nuestras familias, y eso también es parte de ir abonando la cultura que debemos de empezar a normalizar. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo no alcanzamos, pero si quieres ahorita nos juntamos y hacemos la pregunta. Pero en verdad muchas gracias. Otra vez, yo estoy enormemente agradecida por cada una de las mujeres que están aquí. Nuestras historias son diferentes, pero tenemos algo en común, ¿no? Que estamos en lugares de representación y que tenemos que hacer algo con estos lugares de representación, ¿no? Me queda muy lleno mi corazón al escuchar sus historias y escuchar sus opiniones y sus vivencias desde diferentes espacios. Y creo que una conclusión a la que podemos llegar es que todavía tenemos mucho trabajo y que vamos a seguir trabajando para tener esos lugares que no se nos deben de quitar y que estamos aquí para quedarnos, ¿no? Y bueno, termino con esto porque me encanta esta frase y la han dicho, lo personal es político. Y bueno, les vamos a entregar una constancia por su participación. ¿Se escucha? Bueno. Se le otorga la presente constancia
por su participación como ponente en el Foro de Mujeres Diversas en la Política, celebrado el miércoles 22 de marzo del 2023 a las 12 horas en el Auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con sede en Belénes. Y para Ivonne Viravalle, un fuerte aplauso. Rebeca Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. Maco Zazueta. Daniela Hernández. Y por último, Valeria Díaz. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas aquí presentes. La verdad también me llena el corazón verles aquí a todos. Gracias por estar, ¿no? Y que sigamos trabajando todos en conjunto, porque esto es un trabajo para todos, no nada más para las personas que estamos en representaciones estudiantiles o representaciones más allá de lo estudiantil. Necesitamos de las personas y necesitamos seguir creciendo como personas para que logremos una igualdad entre todas las personas. Vamos a la asistencia, los que no se alcanzaron a anotar, va a ser al final y pues muchísimas gracias y lindo día.